Bien, capítulo 9, estamos en el libro de Ezequiel. Si me das más retorno, por favor. Dice, después que oí que Dios clamaba con fuerte voz, acercaos verdugos a la ciudad, cada uno con vuestra arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Con ellos venía un hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel que estaba sobre los querubines se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor le llamó y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo: seguidlo, recorred la tierra y matad sin piedad ni compasión. Matad a viejos, a jóvenes, a muchachas, a niños, mujeres. Comenzad en el templo y no dejéis a nadie con vida, pero no toquéis a lo que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron a matar a los viejos que estaban frente al templo. Después les dijo: salid y profanad el templo, llenad de cadáveres los atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en toda la ciudad. Mientras mataban, yo me quedé solo, caí rostro en tierra y grité: ¡ay, Señor y Dios! ¿Descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás todo el resto de Israel? El Señor me respondió: la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan: el Señor ha abandonado el país, no hay ningún Señor que vea. Por eso no tendré piedad ni compasión de ellos, sino que les pediré cuenta de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba dijo: ya hice lo que me mandaste a hacer. Bueno, ya lo hemos dicho sin lugar a duda una cantidad de veces, no es sencillo lo que le ha tocado ver y también hacer a Ezequiel. Aquí a él le toca ver lo que va a suceder con estas personas. Él interviene en favor de ellos. El hombre que viene vestido con un lino, yo no sé si lo dije la semana pasada, el lino es símbolo de distinción. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versos 7 y 8, dice que gozaos y alegraos y porque ha llegado las bodas del Cordero, y a su novia, que se va a convertir en la esposa, se le ha dado el privilegio de vestir lino fino. En el Zacarías 3 también vemos a un hombre que está a su derecha, y en ambos lugares tiene a Dios, tiene a Satanás y tiene a Cristo, y él está lleno de vestiduras viles. Satanás está ahí para acusarle, pero el Señor le dice que le quiten las vestiduras viles y le coloquen también un vestido similar. Entonces, sin lugar a duda, este es un ángel, pero es un ángel no como el común, es un ángel con alguna distinción. No sabemos si es un querubín, pero es un ángel con alguna distinción. El versículo 3 lo que nos habla, dice que la gloria del Dios de Israel que estaba sobre los querubines se elevó. Recuerden que el arca del pacto tiene 2 querubines y ahí está la gloria del Señor. Ahora, también la gloria de Dios, lo mencionamos, cuando la Chequina venía era increíble, la gente no podía estar adentro. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está abandonando el templo, está abandonando Jerusalén, está abandonando Israel y está volviendo, si pudiéramos decirlo, arriba a casa, producto de lo que ha estado pasando con ellos. Por eso dice: al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Dios siempre hace distinción. Una de las cosas que ocurrió cuando Dios vino a castigar Sodoma y Gomorra y intervino en favor de Sodoma y Gomorra, recuerden a Abraham, y a Abraham le dice: Dios, vas a castigar los justos con los injustos, y él le dice: no. Entonces Dios siempre va a hacer una separación. Sabemos que sobre este mundo viene algo muy difícil y ya lo hemos dicho, dice el Señor que Él va a sacar a las personas. Algo interesante con lo que ocurre aquí con estas personas de alguna manera están viviendo un tiempo muy difícil
Y es un tiempo, como en algún momento señalé en el Salmo 12, cuando el Salmo 12 dice, Señor, se han acabado los piadosos. Lamentablemente, como dice el Señor, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces yo la semana pasada o el domingo, fui bien a lo mejor enfático y majadero con respecto a eso. ¿Por qué razón? Porque es importante que cada uno de nosotros esté seguro realmente de su llamado, de que es un hijo de Dios y que está caminando con Dios. Aquí el Señor hace la diferencia entre las personas que van a tener que vivir una serie de cosas, porque hay que entender, recuerden que estas personas que están escuchando la palabra por medio de Ezequiel, ellos están en Babilonia. Ya llevan bastante tiempo en Babilonia, pero siguen teniendo confusión en su corazón y en sus mentes. Y la confusión más adelante se va a decir el por qué. Porque hay personas que están diciendo cosas que no corresponden. Entonces eso ha traído a estas personas a confusión al punto que Dios tiene que decirle a Zacarías, dile las cosas como son. Que por favor no se engañen. Como yo decía el domingo cuando dice el Señor en Mateo 7, no todo el que diga Señor, Señor. Y lo más tremendo, yo hacía mención sobre todo del momento en que de Dios va a hacer una separación entre el trigo y la cizaña. Pero que la cizaña se va a dar cuenta que es cizaña cuando madure el trigo. Entonces yo hablaba de que lamentablemente hay mucha gente engañada y no tiene una comunión con Dios. Le decía a Margarita hoy día en un momento, yo me gusta mirar, ver mis pastores. Estaba viendo al pastor de Pancho Juárez en Montebello. Y había un músico nomás, un músico tipo Phil Wickham. Aquí también tenemos un músico. Pero siempre las cámaras lamentablemente a veces no solo enfocan los músicos, sino que enfocan al pueblo. Y la gran mayoría de la gente parecía estar ahí. Yo decía, en realidad no sé a qué van. Porque realmente si uno no tiene una comunión, yo le quiero cantar a Dios. Esto es como, alguna vez lo he dicho con la Margarita, en realidad nosotros ya llevamos 41 años de matrimonio y aún cuando en la mañana amanezca toda chascona, yo le digo que se ve bonita. Y le digo cosas, no se lo digo porque, sino porque de verdad para mí es mi amada y quiero decirle cosas. Entonces con Dios es lo mismo. A Dios yo quiero decirle cosas, yo quiero cantarle. Creo que la cosa más tremenda es estar en medio de un pueblo y no cantar. En realidad no sé qué sentido tiene estar en un lugar y no tributarle gloria ni honra a Dios. Entonces, estas personas a las cuales Dios le dice a estos ángeles que coloquen una señal en su frente, son personas que están haciendo una diferencia que para ellos no es que le importe un comino, no le importa lo que está pasando en la ciudad. Y le importa tanto, yo lo decía la semana anterior, que seguramente a Ezequiel esto le trae a la memoria lo que Dios le dijo que él tenía que hacer. Digamos, que él había sido puesto por atalaya para que le avisara a las personas lo que ha de acontecer. Cuando uno lee esto que está aquí y si lo graficamos de verdad, y tal como lo dice, los muertos que hay, la cantidad de cosas que ocurren dentro de la ciudad. Si no se olvide que aquí hay una situación de asedio, hay una potencia extranjera que está asediando a Jerusalén, que está en sus muros, adentro no le han cortado el agua, ya lo hemos dicho, la comida escasea, al punto que se han comido bebés, al punto que la cabeza de un burro en un momento determinado costaba una enormidad de plata, y algunos dicen que ni siquiera era la cabeza, era la quijada. Entonces, estas personas sí sienten dolor. Uno lo puede graficar de la siguiente manera. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él siente un gran deseo por su gente para que sea salva. Pero él reconoce que ellos, ¿no es cierto?, lamentablemente no hacen caso a la justicia de Dios y tratan de establecer la suya propia. Pero él luego dice, ¿saben qué? Yo quisiera ser separado de Dios con tal que ustedes sean salvos. Es como cuando dice en 2 de Corintios 12,
haciendo mención a la situación que le ha tocado vivir con los corintios, que ha sido muy tremenda. Yo creo que ese pastor y ese misionero, no sé, más de algún momento, pienso yo, que seguramente quiso dejar el ministerio, porque fueron tremendamente injustos con él, pero injustos de una manera horrorosa. Y él le dice a ellos, ¿saben qué? No importa que ustedes no me amen, voy a ir por tercera vez a ustedes. ¿Y saben qué? Los hijos no se gastan por los padres se gastan por los hijos. Entonces, esa es la idea, ese es lo que Dios realmente quiere que haya en el corazón nuestro, en el corazón de los creyentes, de las personas, y sobre todo con todos en realidad. Entonces estas personas hacen la diferencia, son personas que lamentablemente tienen que vivir una situación que no es grata, pero eso no los hace a ellos de alguna manera abandonarse, no los hace a ellos a lo mejor irse en una situación, no, lo hace a ellos tal como dice aquí, gemir. Gemir delante de quién, delante de Dios por lo que está ocurriendo. Ahora, lamentablemente las personas, las demás no escuchan y no escuchan ni a Ezequiel, no escuchan a esta gente y no están escuchando a Dios. Entonces lo que más le dice Dios es eso. Por eso dice, voy a leer de nuevo, el Señor lo llamó y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén, coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables. Hay otras Biblias que dice que hablan actos vergonzosos, digamos, porque cosas horrorosas, dice, que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros le dijo, seguidlo. Recorrer la sierra y matar sin piedad ni compasión a viejos, a jóvenes, a muchachas, a niños, mujeres. Comenzad en el templo. Algo muy sencillo. En algún momento yo creo que fui bien majadero en alguna vez cuando yo decía, y lo creo, que Dios no va a juzgar al mundo si primero no juzga a su iglesia. Eso dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 4. Dios no va a venir a juzgar al mundo si primero no juzga a su iglesia. Y el juicio a la iglesia, ¿cuál es? El rapto. Ese es el juicio a la iglesia. Él va a venir y va a tomar, y tal como lo ha dicho él, y no son mis matemáticas, son las de él, dice que lamentablemente son 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. 2 están en el campo, uno tomado y el otro será dejado. Ahora, esto en el futuro también lo hace el Señor. En Apocalipsis 7, 2 al 4 también le dice, y algo bien interesante que hay unas similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? Que a los ángeles, por ejemplo, en Apocalipsis 7, se dice, paren. No hagan nada todavía en el mundo, no dañen los árboles, no dañen el agua dulce, hasta que yo haya sellado ¿a quiénes? A los míos. Porque Dios hace la separación. Ahora, ahí estamos hablando de la tribulación y de los que van a ser salvos en la tribulación. La iglesia no está en la tribulación. Recuerden que desaparece en el capítulo 3 y aparece en el capítulo 19. La iglesia ha estado afuera. Yo les dije algo, quiero leer Primera de Pedro capítulo 4, por favor. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumid también vosotros la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por qué leo esto? No solo por lo que dice en el 17, sino porque quiero ser un poco, no majadero, pero sí quiero decir algo. Las cosas que están en el Antiguo Testamento, en donde Dios exige ciertas cosas, en el Nuevo Testamento también están. En el Nuevo Testamento uno tiene que tener cuidado con lo mismo que esta gente tenía que tener cuidado. Recuerden que esta gente, lo que ellos decían en el libro de Jeremías, decían, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios. Como si eso fuera suficiente. Pero lo que ellos hacían era algo horroroso. Entonces, por eso el juicio va a comenzar por el Señor y va a separar a estas personas y a estas otras las va a enviar a ese juicio horroroso. Todo lo que ellos tienen que vivir, no solo con los ángeles, sino también cuando venga Nabucodonosor por tercera vez. Y aquí está haciendo mención Pedro también de la actitud que tenemos que tener a lo mejor con respecto a lo que nos pueda tocar vivir
pero que eso también es bueno porque de alguna manera nos hace romper con aquellas cosas que a lo mejor en algún momento podían ser fuertes en nosotros. Por eso dice, y leo, asumid también vosotros la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que habéis desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregado al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Vuelvo a reiterar, si usted hace la similitud entre esto y lo que está pasando allá es muy similar. Y Dios está haciendo una separación entre aquellos que son y sufren y en aquellos que se han entregado a este tipo de cosas. Por eso dice, a estos les parece extraño que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad. Por eso os insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando sigamos leyendo Ezequiel, lo que más dice allí es eso. Dios te va a llamar, a ellos le dice a pedir cuenta. Vamos a estar cara a cara. Entonces, por eso dice aquí, pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivían conforme al Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practicad la hospitalidad entre vosotros sin quejaros. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así que Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alegraos de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra gloria cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren según la voluntad de Dios, entregaos a vuestro fiel Creador y seguid practicando el bien. Las personas de allá, vuelvo a reiterar, no es algo sencillo, es algo tremendamente difícil lo que a ellos les toca vivir, pero ellos ¿qué están haciendo? Están haciendo lo que Dios espera de ellos. No se están entregando como ellos a este tipo de cosas, al contrario, están sufriendo por esas cosas. A lo mejor están orando como oraba Habacuc en su momento, cuando le decía a Dios, Señor, mira lo que está pasando y tú no estás haciendo nada. En el contexto, y Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a sorprender, porque yo sí voy a hacer algo. Y sobre todo, recuerden, estas personas de las que estamos hablando allá, y hoy día también, hoy día dice la Escritura ahí mismo en Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, de aquellos que se burlan. Cuando nosotros les hablamos de Cristo, le hablamos del rapto de la iglesia, le hablamos del cielo, para muchos se burlan, porque es como un cuento. Pero esto no es ningún cuento. Esto es una verdad real, verdadera. Entonces, lamentablemente, las personas van a tener que vivir aquello y van a tener que recién ahí darse cuenta. La Biblia dice que toda rodilla se doblará, toda rodilla. Entonces, sigamos leyendo, por favor, ahí en Ezequiel 9. Dice el verso, pero no toquéis
a los que tengan la señal, y aquellos hombres comenzaron a matar a los viejos que estaban frente al templo. Después le dijo: salid y profanad el templo, llenad de cadáveres los atrios. Y ellos salieron y comenzaron a matar gente en la ciudad, y mientras mataban yo me quedé solo, caí rostro en tierra y grité: ay Señor y Dios, descargarás tu favor sobre Jerusalén y destruirás del todo el resto de Israel. Hoy día hay una noticia a nivel mundial que está ocurriendo, bueno, no sé si a nivel mundial, pero se está hablando de lo que nuestro país, bueno, dentro de otro, está haciendo con Israel. Y cuando hablo de una noticia a nivel mundial es lo que acusan a Israel de lo que está pasando en la franja de Gaza. ¿Te imaginas si en la época en que Dios mandaba a estos a eliminar? Es como cuando le dijo al rey, ¿se acuerdan del rey? Que le dijo: mátalos a todos. Y ¿se imaginan qué hubiese pasado el mundo? ¿Cómo hubiesen todos roto relaciones con Israel? Ahora, hoy día, obviamente, lo que está sucediendo ahí, yo creo que uno tiene que estar muy claro, y reiteramos, y este libro nos ha dicho mucho eso: Dios puso a Jerusalén ahí en el centro. Israel es un país tremendamente chico. Dicen que su espacio es similar a Nueva Jersey. Pero a pesar de lo chico que es el epicentro de todo. Entonces, Dios viene pronto, van a suceder cosas, y van a seguir sucediendo cosas allí, pero aquí lamentablemente, si vamos hacia atrás, este grupo de personas a las cuales Dios, como en algún momento dije, le había dicho que iban a ser cabeza, lamentablemente ellos son cola. Simplemente, ¿por qué? Por lo que aquí va a decir. Ezequiel le está diciendo: Señor, Señor, vas a descargar tu furor sobre Jerusalén, destruirás de todo al resto de Israel. El Señor me respondió: la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. Por favor, ya lo leímos en el capítulo 8. En el capítulo 8 Ezequiel fue llevado en persona. Él fue ahí, no, fue trasladado como fue trasladado Felipe desde Gaza, ¿no es cierto?, de ese lugar que vio pasar al etíope, fue trasladado nuevamente hasta Samaria y desapareció. ¿Cómo lo puede hacer solamente Dios? Entonces, claramente aquí están sucediendo cosas. Y dice: y el Señor le respondió: la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande, el país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan: el Señor ha abandonado el país, no hay ningún Señor que vea. Vuelvo a reiterar lo que decía uno de los salmos, que dice: Jehová no va a hacer ni bien ni mal. Es una mentira. El hombre está destinado a morir una vez, y después ¿qué? El juicio. El no creyente. Y el creyente, todos sabemos. Entonces, ellos decían esto, pero él dice: por eso no tendré piedad ni compasión de ellos, sino que les pediré cuenta de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba, dijo: ya hice lo que me mandaste hacer. Alguna vez yo he mencionado, quiero que vayamos al libro de los Proverbios, por favor. Capítulo 1, si mal no recuerdo. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el Señor claramente le llama a ellos a que presten atención. Dice el verso 20 del 1. Clama la sabiduría en las calles y los lugares públicos, levanta la voz, clama en las esquinas de calles, transita a la entrada de la ciudad, razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguiréis aferrados a vuestra inexperiencia? ¿Hasta cuándo vosotros los insolentes os complaceréis en vuestra insolencia? ¿Hasta cuándo vosotros los necios aborreceréis el conocimiento? Responded a mis reprensiones y yo os abriré mi corazón. Yo daré a conocer mis pensamientos. Como vosotros no me entendisteis cuando os llamé, ni me hicisteis caso cuando os tendí la mano, sino que rechazasteis todos mis consejos y no acatasteis mis reprensiones, ahora yo me burlaré de vosotros cuando caigáis en desgracia. Yo seré quien se ría de vosotros cuando os sobrevenga el miedo, cuando el miedo os sobrevenga como una tormenta y la desgracia os arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé, me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilará. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. El Señor, cuando hace
una reflexión sobre la palabra, sobre el que la hace y no la hace. Y dice, ¿a qué lo voy a comparar? Al que hace mi palabra, dice, lo comparo al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero al que no hace mi palabra, lo compararé al hombre que hace su casa ¿sobre qué? Pero lo más tremendo, si usted lo ha leído, al final sabe lo que dice, ¿o no? Grande será su ruina. Si eso es lo tremendo de esto. Yo reitero, el capítulo 10 del libro de Ezequiel habla particularmente de la gloria de Dios que se va. Porque hay una forma donde él está viendo a esto y la gloria de Dios se va. Y en el 11 vuelve de alguna manera a hablar Dios con Ezequiel. Dice, un viento me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. A la entrada vi a 25 hombres, entre los cuales estaban Hazanías, hijo de Azur, Pelatías, hijo de Benaías, que eran jefes del pueblo. Dios me dijo, hijo de hombre, estos son los que están tramando maldades, dando malos consejos en esta ciudad. Dicen, todavía no es el momento de reconstruir la casa, la ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra ellos. Sí, profetiza. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar. Así dice el Señor, vosotros, pueblo de Israel, habéis dicho esto y yo conozco vuestros pensamientos. Por favor, una de las cosas más tremendas que Dios ha estado haciendo mención aquí es eso. Yo soy el Señor. Y ustedes van a conocer que yo soy el Señor. A mí me gusta mucho la música y de repente tengo que dejar de escuchar música en realidad. Pero más que ninguna otra cosa, no porque no me guste la música, sino porque algunos de los músicos que he escuchado han partido sin Cristo. Y Dios trae a la memoria dónde están ellos en realidad. Que a pesar de toda la fama que puedan haber tenido en un momento, de todo lo que ellos puedan haber disfrutado en un momento, en dónde están. Si ellos no hicieron caso, porque yo tengo la plena seguridad de que Dios a todos los hombres les da la oportunidad de ser salvos. No hay hombre ni mujer. Entonces lo tremendo es eso. Y aquí Dios le está diciéndole nuevamente a Israel, le está diciendo, a Ezequiel, que le diga a Israel, y reitero, lo tremendo, estas son personas, dice, un viento me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. A la entrada vi 25 hombres, entre los cuales estaban Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaías, que eran jefes del pueblo. Digamos, Dios no tiene temor en identificarlos. Es como Pablo cuando identifica a Himeneo y Fileto, o cuando Juan habla del pastor de esa iglesia que no deja que la gente vaya a otros lugares, ni que gente venga a esa iglesia. Dios no tiene temor, Dios, de poner las cosas. Y aquí tampoco. Y lo tremendo, dice, Dios me dijo, hijo de hombre, estos son los que están tramando maldades, dando malos consejos en esta ciudad, diciendo todavía no es el momento de reconstruir las casas. ¿Sabe esto? Yo reitero, el otro día lo subí. Yo quiero que Jesús venga pronto, sin lugar a duda. Pero tampoco quiero estar en el sentido, creo que lo más importante no es cuando Jesús venga. Y yo lo puse ahí, lo importante que es lo que es. ¿Dónde voy a estar yo cuando Jesús venga? La Biblia del Señor Jesús es muy claro y es enfático cuando habla en el libro de Mateo. En Mateo 24 habla de todas esas cosas que habla de la gran tribulación, habla de cuando Él va a venir por segunda vez, ¿no es cierto? Y en el libro de Lucas, que es similar, yo alguna vez lo he dicho, Él dice de una manera textual, cuando vean que la higuera florezca. Voy a tratar de ver todo este contexto de lo que hay aquí. Más abajo Dios le va a decir, yo voy a hacer que el corazón de piedra que ustedes tienen se le convierta en carne. Pero eso es en el futuro. Israel aún no tiene un corazón de carne, tiene un corazón de piedra. Ya ha tenido un corazón de piedra, recuerden, trayendo a la memoria el texto y todo lo que hay aquí, que Dios los va a sacar, los va a hacer volver. ¿De dónde? De Babilonia, van a volver a Jerusalén. Van a haber buenos tiempos, como lo hemos dicho, pequeños avivamientos, sobre todo cuando alguien encuentra la palabra, pero son avivamientos momentáneos. Pero la gran mayoría de la gente siguió pecando, al punto que el propio Jesucristo, cuando Él viene,
Y cuando él tiene que ir a la cruz, y antes de ir a la cruz, va a Jerusalén, y antes de entrar a Jerusalén, ¿qué es lo que hace? Llora. ¿Y por qué llora? Si conocieras el día de tu visitación, dice. Pero no me van a ver, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando digan. ¿Y eso cuándo va a ser? Entonces Israel tuvo que sufrir una serie de situaciones. Entonces, ¿qué es lo tremendo de nosotros como creyentes? Vuelvo a reiterar un poco 1 de Pedro capítulo 4. Sobre todo con los sufrimientos, con las dificultades, ¿no es cierto?, que a veces nos pueden tocar vivir, teniendo claro que Dios va a juzgar su casa antes de que juzgue al mundo. Al mundo viene un juicio, viene la gran tribulación, Dios va a sacar su iglesia. Pero Dios también quiere que la iglesia entienda que ojalá no estemos escuchando malos consejos, sino que estemos escuchando buenos consejos. Y los buenos consejos, ¿cuáles son? Yo alguna vez lo he dicho, he sencillado tanto a lo mejor esto, porque a veces la gente se complica tanto. Dice que todo lo que hagas, hazlo para el Señor. ¿Se acabó? Y con eso hay que luchar. Hay que luchar con la carne. Por eso la Biblia habla mucho acerca de hacer morir lo terrenal en nosotros. No fijarnos, como yo a veces he citado el Salmo 37, lo que pueda suceder a mi alrededor. Ah, no, que esté flojo, que esté floja. Ah, no, si esto no trabaja, yo no voy a trabajar. O cosas de esa naturaleza. Nosotros no tenemos por qué caminar como camina el mundo. Pablo se lo dice a la iglesia. El mundo que haga lo que quiera. Esta gente que haga lo que quiera. Pero Dios, vuelvo a reiterar, Dios le dice a los ángeles, hagan la separación. Y esos otros que están haciendo lo que quieran van a tener que sufrir las consecuencias. Y por favor, lea lo que yo leí en Proverbios 1, si no es chiste. Que en algún momento, a lo mejor, alguien quiera clamar a Dios y dice, ¿sabes? Ya no hay tiempo. Se acabó tu tiempo. Esto a lo mejor es como Esaú. Esaú no tomó ninguna consideración lo que le había dado Dios como privilegio, que era ser el primogénito. No tomó en consideración eso. Y lo vendió, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Pero dice el libro de los Hebreos que después procuró con lágrimas. Y Dios le dijo, no, ya tu tiempo ya pasó. Entonces, que no ocurra eso con nosotros. Nosotros debemos ser personas, vuelvo a reiterar, levantarnos, acostarnos, el Señor en nuestra vida. ¿Y saben qué? Y vivir la vida. Yo quiero, aconsejar un poco a los que les guste, los que puedan, los matrimonios jóvenes, traten de escuchar a Ormachea. Traten de escuchar a Ormachea. ¿Sabe? Está liberador ese hombre en muchas de las cosas que dice. Traten, no hay que dejar que Satanás venga y nos engañe. Satanás es tremendo en lo que hace con muchas cosas. Entonces, yo los animo a eso, los animo a esto mismo que estoy diciéndole aquí. Dios le dice a él, luego que le ha clamado, y Dios le dice, no, aquí no hay vuelta, ellos van a tener que sufrir las consecuencias, y ahora le sigue mencionando y mostrándole cosas, y que debe ser tremendo ver esto, como le ha tocado ver a él, y más encima ver a estas personas que se supone que eran los líderes, están tramando maldades, y no solo dando malos consejos en esta ciudad. En el libro de Jeremías dice, ¿sabe qué? Esto dice que son los que hablan de parte mía, pero, perdón, nunca han estado conmigo. Si estuvieran conmigo en mi secreto, dirían las cosas que yo digo. Entonces, reitero, Dios a qué nos invita a nosotros. Como dijo él, lo sencillo de una manera también, pero con sus propias palabras. Cuando él dijo, ¿saben qué es lo que yo quiero? Que ustedes sean como el siervo fiel. Que no importa la hora que yo venga, a las 9, a las 12, a las 3, no importa. Ustedes estén haciendo lo que yo quiero hacer. Y de eso se trata esto. Entonces, si yo vuelvo a leer Pedro, por favor, si usted lo leyó, no es menor lo que dice. Quiero leer los primeros versos, miren. Y de ahí vamos a leer otros versos, para que usted vea que el Nuevo Testamento está lleno de llamados que hace la Escritura conforme a eso. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumid también vosotros la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues basta el tiempo que habéis desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Otros textos dicen, ¿saben qué? Cosas que dan vergüenza, dice. ¿Por qué quieren seguir haciendo
lo que da vergüenza. ¿Por qué querer seguir haciendo cosas que uno sabe que no son buenas? Por eso dice aquí, entregado al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a la parranda, a la idolatría, abominable. A esto le parece cosa extraña que ya no corráis con ellos. Claro, cuando alguien viene y te quiere invitar a vivir con ellos y tú le dices que no, se van a reír, van a decirte muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Y por eso os insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, de eso se trata esto, mis hermanos. Y reitero, miren por favor un texto suave en el libro de los Efesios, en el capítulo 4. Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humilde, amable, paciente, tolerante, unos con otros en amor, esforzados por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Pero ¿qué es lo interesante? Esto, ¿saben qué? Es como cuando uno piensa en el amor. El hombre le preguntó, tratando siempre de justificar la vida, le dijo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él le dijo, amar a Dios. ¿Y luego qué le dijo? Cuando uno piensa en amar a Dios, ¿qué significa? Por ejemplo, el libro de Juan es tremendo cuando dice, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios a quien no veo y no amar a quien veo? Entonces Dios a eso es lo que nos está invitando. Nos está invitando a que seamos realmente tolerantes, a que seamos, en el buen sentido de la palabra, amorosos, que nos edifiquemos, y que esperemos juntos ese día glorioso, como la iglesia de Tesalonicense dice que ellos se convirtieron de los ídolos para esperar del cielo a Jesucristo. Entonces, de eso es lo que se trata esto en realidad. Entonces aquí, lamentablemente, eso es lo que está pasando con estas personas, y aquí el Señor tiene que decirles a ellos estas cosas. Dice, están dando malos consejos en esta ciudad. Dice, todavía no es el momento de reconstruir las casas. La ciudad es la hoy, nosotros la carne. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra ellos. Sí, profetiza. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar. Así dice el Señor, vosotros pueblo de Israel, habéis dicho esto y yo conozco vuestros pensamientos. Habéis matado a mucha gente en esta ciudad, habéis llenado las calles de cadáveres. Por eso yo, el Señor omnipotente, os aseguro que los cadáveres que habéis arrojado en medio de la ciudad son la carne y la ciudad es la olla de la que yo os arrojaré. ¿Teméis la guerra? Pues bien, yo, el Señor omnipotente, declaro que enviaré guerra contra vosotros. Os echaré de la ciudad, os entregaré en manos de extranjeros y os castigaré con justicia. Moriréis a filo de espada y yo os juzgaré en las mismas fronteras de Israel y sabréis que yo soy el Señor. La ciudad no os servirá de olla, ni seréis la carne dentro de ella. Yo juzgaré en la frontera misma de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor. No habéis seguido mis decretos, ni habéis cumplido con mis leyes, sino que habéis adoptado las costumbres de las naciones que os rodean. Y ya lo dijimos. Y no solo habían adoptado, dice que eran peores que ellos. Eso es lo que dice. Y el Nuevo Testamento habla lo mismo, este joven que se acostaba con su madrastra, y dice eso, ni el mundo hace eso, y en esa iglesia estaban ocurriendo esas cosas. Entonces, mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaías, cayó muerto. Entonces caí rostro en tierra y clamé a gritos, ay Señor mi Dios, ¿vas a exterminar al resto de Israel? ¿Saben? Sería tremendo si Dios juzgara de esa manera. Malaquías dice, gracias que Jehová no cambia. Dice, pues todos seríamos consumidos. Pero eso no ha librado a personas de ser muertas por Dios. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo notable de un matrimonio, en Ananías y Zafira, que querían hacer una representación o parecer espirituales y en realidad no lo eran. Y ellos habían mentido al Espíritu Santo y habían mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y dice que Dios primero le hizo una pregunta, porque Dios siempre da la oportunidad. Y luego mató a uno y luego vino la mujer y le dijo a ella, ¿sabes que los mismos jóvenes que sacaron a tu esposo te van a sacar a ti? Y es tremendo. Ahora la iglesia, ¿se acuerdan lo que pasó con ella o no? Entró en un temor no menor. Andaban, me imagino esa iglesia llenos de miedo en realidad, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque realmente con Dios no debiera juzgarse o jugarse en realidad. Entonces el Señor dice,
Me habló, hijo de hombre, esto es lo que dicen los habitantes de Jerusalén en cuanto a tus hermanos, tus parientes y todo el pueblo de Israel. Ellos se han alejado del Señor, por eso nos ha dado esta tierra en posesión. A ver, ellos se han alejado del Señor y por eso se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto, adviértele que así dice el Señor omnipotente. Aunque los desterré a naciones lejanas y los dispersé por países extraños, por un tiempo les he servido de santuario en las tierras donde han ido. Adviértele que así dice el Señor omnipotente. Yo reuniré de las naciones, os juntaré de los países donde habéis estado dispersos y os daré la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra, echarán de allí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Yo daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Le arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo podría haber traído una piedra del tamaño del corazón, más o menos así es el corazón. ¿Sabes qué es lo que es la piedra? La piedra no siente. Entonces qué tremendo dice que hayan personas que puedan tener un corazón de piedra. Ahora, esto reitero, esto tiene que ver con el futuro. Porque Israel todavía no se ha convertido. Israel, si reitero, si vemos la historia, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, por medio de lo que sucede, al punto que si miramos un poco, entendiendo que a lo mejor el libro de Nehemías es lo último que ocurre. Recuerden, en el Antiguo Testamento está Malaquías, pero Nehemías sería lo último. ¿Se acuerdan que Nehemías, para que usted entienda más o menos cómo eran ellos del corazón a hacer lo malo? Nehemías había ido por 12 años a hacer lo que tenía que hacer en Jerusalén, reconstruir los muros y liderar un poco. Y dice que Dios, el rey por Dios lo manda a buscar. No sé si alguno lo ha leído. Y él vuelve. ¿Y se acuerdan lo que estaban haciendo ellos, no? En la casa del Señor había un fulano que se había emparentado con un mundano y en la casa del Señor le había hecho una habitación. Y ahí uno lee el libro de Malaquías y uno entiende el contexto. Cuando dice, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde? Si dicen que me temen, ¿dónde está mi honra? Entonces, uno tiene que tener claro, yo vuelvo a reiterar, Dios es el que nos invita a nosotros, sobre todo en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sí hizo eso en nosotros, sí sacó nuestro corazón de piedra y sí puso un corazón de carne, ¿no es cierto? Y un corazón que es tierno a Dios. Y lo único que Él espera de nosotros es lo que yo reiteraba recién, lo que dice el libro del Nuevo Testamento, los diversos libros del Nuevo Testamento, porque en todos ellos se nos invita a abandonar las cosas de la carne. Quiero leer Romanos 14, por favor. Leamos, dice, recibid al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos, su fe les permite comer de todo, hay quienes son débiles en la fe y solo comen verdura. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. El que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a ciertos días lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios, pero porque ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien proponeos no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido que el Señor Jesús, de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quienes así lo consideran. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que come, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano, porque en Cristo murió. En una palabra, no deis lugar al que se hable mal del bien que vosotros practicáis, porque
el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por semejante. Por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz, a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la comisión que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. A mí me gusta esto. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo aquí está resolviendo un conflicto no menor que se da muchas veces en la iglesia cuando hay personas que piensan que son más espirituales que otros. Yo lo he dicho siempre aquí, no hay ninguno más espiritual que nadie. Todos, si somos sinceros, luchamos. Y como yo he dicho, como el apóstol Pablo mismo dice, no es que yo lo haya logrado, prosigo a la meta. Yo no sé, tú estás sorprendido de repente con cosas y dices, wow. Y uno tiene que traer la palabra y decirle a Dios, Señor, saca esto, porque esto no es mío, Señor. Esos dardos de fuego que trae Satanás de repente. Yo no sé si aún estás encontrado pensando cosas que, perdón, es Satanás. Y uno está luchando con cosas, uno está luchando en su naturaleza, en su carne. Entonces, por eso, para mí eso es importante. Dice el verso 1 del capítulo 12 del mismo libro de los Romanos: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego a cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, os digo a vosotros, a todos, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado, pues cada uno de nosotros tiene un solo, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien, que es el de profecía, lo use con proporción a su fe. Si el de prestar servicio, que lo preste; el de enseñar, que enseñe; el que de animar a otros, que lo anime; si el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si el de dirigir, que dirija con esmero; si el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborreced el mal, aferraos al bien, amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetándonos, honrándolos mutuamente. Nunca dejéis de ser diligentes, antes bien servid al Señor con el favor, con el fervor que da el Espíritu. Alegraos con la esperanza, mostrad la paciencia en el sufrimiento, perseverad en la oración. Ayudad a los hermanos necesitados, practicad la hospitalidad, bendecid a quienes nos persiguen, bendecid y no os maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran, vivid en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes, sino haceos solidarios con los humildes. No os creáis que sois los únicos que sabéis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, ya en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todo. No vengáis vosotros, hermanos, dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. A eso es lo que nos invita a nosotros en este tiempo. Esto es como el apóstol a los tesalonicenses cuando les habla del regreso del Señor. En el capítulo 4 y en el 5 termina diciendo: alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero animarlos a eso. Quiero también que se pongan en el lugar de los que sufren, que se pongan en el lugar de los que a lo mejor hoy día lo están pasando mal. Y voy a rogar algo que a veces nosotros rogamos que se haga con nosotros, pero cuando nosotros a lo mejor no estuvimos en esa condición, nunca lo hicimos. Porque a veces quisiéramos que la gente se preocupara de nosotros, pero a veces nosotros, cuando hay otros en la condición que a lo mejor nosotros podamos estar en algún momento, no hicimos aquello. Estoy siendo muy enredado. Lo que estoy diciendo: si hay alguien que usted sabe que está pasándolo mal, acuda en su ayuda. Dígale: aquí estoy. Si me necesitas para algo, aquí estoy. No se queden ausentes.
Este no es un tiempo para estar ausente de nadie. Es un tiempo para sufrir con los que sufren, para llorar con los que lloran. ¿Saben? A veces es más difícil reír con los que ríen, como a los que les va bien, como que nos cuesta un poco más eso, pero a veces más fácil esto otro, pero a veces también esto otro no se hace con mucha frecuencia. A veces sin darnos cuenta nos convertimos en seres apáticos que no nos importan o no damos la impresión de que nos importan. Yo quiero rogarles eso en realidad, quiero rogarles esto, rogarles lo que dice la Escritura. Vuelvo a reiterar, amamos a Dios, sí, pero Juan dice, si hay alguien que a lo mejor necesita que yo le diga que le amo y no lo hago, siendo que lo estoy viendo, dice, hay una situación media problemática ahí porque a Dios no lo veo y le digo que lo amo, y a quien veo no le digo que lo amo. Entonces yo quiero animarte a eso, quiero animarte a esto, y creo que, vuelvo a reiterar, creo que es tremendo lo que pasa con estas personas, porque yo no sé qué les pasó a estas personas, pero alguien decía, estas personas, ¿saben qué es lo que se desviaron? Yo lo decía la semana pasada. Si tú vas en avión o vas en un barco, y en avión tú te desvías 1 grado, tú llegas a 6, creo que a 6.000 millas, no sé cómo es, del punto inicial. Esto es lo mismo, cuando yo he dicho, tú y yo no tenemos que darnos licencias. De ningún tipo. De ningún tipo. Tenemos que tener cuidado, sobre todo con las cosas que sabemos que a nosotros nos hacen mal. No a todos nos hacen mal las mismas cosas. Por eso Pablo decía ahí a los romanos, porque ellos estaban discutiendo, ¿no es cierto?, una cosa, no que yo como carne, no que tú tomas vino, pero cada uno sabe lo que le hace mal. Y lo que te hace mal, a eso es lo que da pelo, que no le des ninguna ventaja. Corta esas cosas. Como dice el Señor, si tu ojo, sácalo, y tu brazo, córtalo. Todo aquello que te hace daño a ti, que tú sabes que no te hace bien, hay que desecharlo. Pero son cosas de uno, no de los demás, son de cada uno de nosotros. Y cada uno tiene que luchar por las cosas que lucha y cada uno tiene que hacerlo. Pero vuelvo a reiterar, Dios nos invita a eso y sobre todo vuelvo a reiterar, los invito a mostrar amor. Sobre todo con los que hoy día pueden estar pasándolo mal, por lo que sea. Por lo que sea. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor. Dios, gracias por lo que nos toca vivir a nosotros en este tiempo, Señor, sin lugar a duda. Es tremendamente triste, Señor, recordar a las personas, a Israel particularmente, Dios, y seguir con la historia, Señor, porque uno puede seguir con la historia, tal como mencionaba yo, Señor, y ver que ellos, a pesar de las cosas buenas que pudieron vivir, de la reconstrucción del templo, unos alegres, otros tristes, pero luego volvieron a caer. A lo mejor no la totalidad, Señor, pero muchos de ellos en las mismas cosas o en otras cosas diferentes, Señor. Amado Dios, te rogamos, Dios, en este tiempo, a nosotros como iglesia, Dios, que nos ayudes, sobre todo a estar pendiente y con un corazón muy disponible, Señor, para poder decirte, ven, Señor Jesús, ven, Señor. Y que nos encontremos de la mejor manera, Dios, para cuando tú vengas, Señor. Yo reitero, ayúdanos, Dios, a vivir de una manera simple, de una manera sencilla, y teniendo conciencia de que donde vamos, Señor, como dice el salmista, estás tú, Señor. Donde vamos, Señor, estás tú, Señor. Tú lo sabes todo, tú lo ves todo, Señor. Y ayúdanos a estar conscientes de eso. Y ayúdanos sobre todo a rogar tu misericordia, a rogar tu ayuda, a rogarte que nos ayudes a ser los hombres y las mujeres que anhelamos ser, Señor. Porque de verdad queremos ser mejores, Señor, pero para ti. Simplemente para ti, porque te amamos y porque tú has sido demasiado bueno para con nosotros, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por ese amor tan genial, tan increíble, Señor, que tienes para con nosotros cada día, Señor. Ayúdanos a amarte, como dice la palabra, Dios, porque tú nos amaste primero, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos, te rogamos esto, Señor. Y yo te ruego que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho.